Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos al segundo encuentro de la capacitación sobre maltrato infantil y abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias. Queremos agradecerles a todos por estar participando y bueno, principalmente a Jorge, Nico y Laura que nos acompañan. Le queríamos informar que por favor la asistencia las hagan por el link que les compartimos ahí en el chat, y ya está habilitada la plataforma Cumen, le mandamos la información por correo para que ingresen para ver la bibliografía. El video fue cargado hace una hora más o menos, y ingresan solamente con su DNI, tanto en usuario como en contraseña. Y otro temita más, que todas las preguntas las hagan por chat y 15 minutitos, 20 antes de que terminen los docentes, las vamos a leer. Así que, bueno, Jorge, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio quería decirles que mis colegas gentilmente me permitieron hoy hablar primero, porque en realidad nos vamos turnando, pero resulta que yo a las 3 debo abandonarlos, dejarlos, porque tengo el cumpleaños de mi nieto y no puedo faltar. Entonces, yo soy hoy de nuevo el primero que va a hablar. Y yo quería retomar la pregunta que hizo una colega. Lamentablemente no me acuerdo el nombre. Tengo la pregunta, pero no el nombre de quien la formuló. Y la quiero retomar en el día de hoy. No sé si ustedes se acuerdan. La pregunta decía así: hola, coincido con lo que exponés en cuanto a generar espacios de comunicación con los adolescentes, área en la que trabajo. Pero nos encontramos con la dificultad de poder generar que estos espacios sean realmente espacios de poder, exponer sus sensaciones, sentimientos. Solo para ellos son espacios de demanda. Bueno, entonces yo tomé esto porque me parecía extremadamente importante para volcar con ustedes algunas experiencias que yo tengo un poco como analista institucional, como socioanalista, habiendo estudiado mucho las instituciones, específicamente las instituciones que trabajan en el campo de maltrato y abusos contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, una de las primeras cosas que yo quería diferenciar con ustedes es, una cosa son los encargos y otra cosa son las demandas, ¿no? Porque vieron que ahí pone demandas. Los encargos son generalmente los pedidos que nos hacen instituciones, grupos, personas, para que nos demandan a nosotros, a todos nosotros, los que estamos acá, algún tipo de intervención. Este tipo de cosas nosotros lo llamamos encargo, ¿no? Puede ser a psicólogos, operadores, trabajadores sociales, psiquiatras, abogados. Son los encargos que todos los días recibimos prácticamente todos nosotros a ese respecto por parte de alguna institución, algún grupo, etc. Estos encargos, en general, el 90% son encargos que denominamos de buena fe. Son personas o instituciones que te llaman porque no saben qué hacer con esta situación, no tienen la menor idea, la desconocen, etc., ¿no? Es cierto también que dentro de estos encargos un pequeño porcentaje, pero no es secundario, son encargos de mala fe. Yo les voy a dar un ejemplo de un encargo de mala fe. Una vez a un grupo de psicólogos le pidieron que por favor haga un grupo de trabajo con funcionarios de una empresa, ¿no? Para mejorar las relaciones laborales, las relaciones de trabajo entre ellos. Lo que no le dijeron a este grupo de psicólogos que montó el dispositivo es que iban a echar a la mitad de los funcionarios. Ese es un encargo de mala fe, digamos, ¿no? Hicieron ese grupo para que puedan elaborar la salida y que iban a rajar al 50% de la planta de funcionarios. Bueno, en este campo de malos tratos también a veces existen encargos de mala fe. O sea, gente que pide nuestra intervención, pero ya tienen decidido qué van a hacer, ¿no? Y que a veces eso que van a hacer
no es bueno para los pibes ni para las pibas, ¿no? Pero ya lo tienen decidido, tipo, qué sé yo, la otra vez, esto es un hecho real, ¿no? Me tocó que me pidieron mi intervención para que dé mi opinión y yo gentilmente accedí. Después me di cuenta que el juez ya tenía firmada la revinculación de un padre con una hija que el padre era terrible directamente, ¿no? Pero ya la tenía decidida, ya sabía que lo iba a hacer y aún así, digamos, me pidió el parecer, la opinión, etcétera, un poco para que le legitime esa decisión que había tomado. Esos son encargos de mala fe. Bueno, a diferencia de estos encargos están las demandas. Las demandas es lo que realmente demanda la población, digamos, objeto, en este caso, de maltrato y abuso, como los adolescentes, ¿no? ¿Y qué demandan los adolescentes cuando demandan, ¿no? El ejemplo que dio acá nuestra compañera es una demanda asistencial. Los adolescentes se reúnen y vienen y dicen, yo quiero tal cosa, yo quiero una beca, yo quiero un trabajo, yo quiero un subsidio, yo quiero, etcétera, a funcionarios técnicos, operadores, psicólogos, etcétera, que son de desarrollo social. ¿Y para qué está? Se considera que existe el Ministerio de Desarrollo Social para satisfacer las demandas asistenciales, lógico. Entonces los funcionarios no se pueden sustraer a ese atravesamiento ideológico que tiene la propia decisión política y moral de asistir a las personas. No puede sustraerse a eso. Pero de la demanda que está hablando esta compañera que no puede hacer es de instituir desde el mismo campo de desarrollo social otro tipo de dispositivo que nosotros llamamos grupo de trabajo. O sea, que sea un grupo para reflexionar ese de adolescente sobre su vida, sobre sus problemas, sobre todo lo que les pasa, sobre sus noviazgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo de un grupo así. Un grupo de adolescentes, todos muy maltratados, de 14, 15 años más o menos, no sé si alguno tenía 16. Se juntaron, bueno, y todos, por supuesto, lo primero, como dice la colega, es, bueno, la beca y esto y lo otro, etcétera, bueno, el subsidio, la sube, bueno. Hasta que en un determinado momento los coordinadores les dicen, bueno, pero acá lo que estamos queriendo es que podamos hablar de lo que nos pasa a todos nosotros, lo que les pasa a ustedes. Bueno, eso fue un corte ahí, silencio entre los pibes, hasta que uno, un pibito que todavía me acuerdo, seguramente Nicolás también se debe acordar de ese pibe, dice, yo rapeo. Y tengo unos buenos raps, ahí todos los pibes se entusiasmaron, ¿cómo? Bueno, y en 2 minutos se puso a rapear. Y dale con el rapeo y todos los demás pibes acompañando el rapeo. Por supuesto, el rapeo tenía letras como matar al policía, matar al de la gorra, ¿no? Fumarse tranquilo un porro, meter la cabeza de la maestra en el microondas, si es que tenés microondas. O sea, el rapeo, las letras del rapeo, les puedo asegurar que era muy interesante. No se rían porque este pibe que hoy tiene 18, 20 años es uno de los campeones del rap en la Argentina. Les aviso por si acaso. Pero entonces los pibes estaban todos entusiasmados hasta que los coordinadores empezaron a hablar, bueno, vamos a hablar de las letras. Y ahí empezaron a hablar de las letras, de por qué a la maestra, que el policía, que los padres, etc. Había un grupo, se estaba comenzando a trabajar un grupo. En ese momento el dispositivo dejó de ser un dispositivo de demanda asistencial para ser un dispositivo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo es el propio dispositivo. Entonces, en ese momento hay un salto, una ruptura. El dispositivo con esa intervención se genera una ruptura con aquello que uno naturalmente tiende a hacer, que es asistir a las víctimas, asistir a los ciudadanos como en desarrollo social. Esa es la función fundamental. Bueno, esta sería otra función que se desarrolla en desarrollo social. A mí me parece bastante interesante
estas cuestiones de la demanda, porque siempre que hay que hacer un cierto análisis de la demanda, porque inclusive existe una demanda también por parte de las instituciones y las estructuras administrativas, y también esa demanda tenemos que reformularla o pensarla, porque eh, digamos, existe muchas veces una demanda por eficiencia, ¿no? Que uno atienda a 800 pibes, 800 familias, y todas las horas ocupadas y listas interminables, digamos, de pibes, de pibas, etcétera, llenar formularios y todas esas cosas. Ese tipo de demanda por la eficiencia es lo que nosotros llamamos una demanda típicamente productivista, muy atravesada por el neoliberalismo. Y a nosotros lo que nos interesa es no que nuestras intervenciones sean eficientes. Nos interesa que nuestras intervenciones sean, que es muy diferente a ser eficiente. Y eficaz significa, por ahí, que un niño, una niña, un adolescente, un grupo familiar, etcétera, nos lleva a un sinnúmero de intervenciones, un sinnúmero de horas de trabajo que no están en ningún lugar, no figuran en ningún lugar. Generalmente figuran en la lista: atendiste a tales y atendiste a tales, pero no figuran ni todos los números de llamados telefónicos que hay que hacer, contactos con las familias ampliadas, que una vive en la Loma del Quinoto y la otra vive cerca. En fin, digamos, lo que se debe considerar más que las personas son las intervenciones que hacemos y la eficacia de esas intervenciones, porque si no son eficaces, ustedes saben muy bien qué es lo que sucede. No solamente se deja la víctima de la violencia desprotegida, sino que se reproduce en el tiempo, y 2 o 3 años después vuelve la misma situación, o vuelve con los hermanos menores, o vuelve con otro niño de la misma familia más chiquito, que antes era chiquito y ahora tiene... Siempre, digamos, como lo reprimido, estas situaciones siempre retornan hasta que se puedan resolver. Y la tercera cuestión con las demandas es que tienen que ser efectivas. Una cosa es la eficiencia, otra cosa es la eficacia, otra cosa es la efectividad. A las decisiones hay que tomarlas en un momento justo, porque hay que ser efectivo. En este campo no se puede dejar de ser efectivo. No se puede permitir, por ejemplo, que un violento continúe teniendo violencia hasta los pibes. En ese momento hay que ser efectivo, dictar algún tipo de medida de protección, etc. Hay que ser, es ineludible la necesidad de ser efectivo. No se puede entrar en una situación de morosidad, digamos, por ejemplo, como la otra vez nos pasó, en realidad, con una mamá drogadependiente que estaba en consumo, con un chico que tenía 1 año, y entonces, digamos, se pensaba de que después de que ella se cure de su drogadependencia, va a poder estar con su hijo. Y uno sabía que la drogadependencia de esta mujer por lo menos iba a necesitar 4 o 5 años de su vida para poder salir de esa situación, por lo menos 4 con seguridad. Lo mínimo 1, lo máximo 4. Y para un chico chiquitito, ese tiempo es irrecuperable, porque el tiempo no es lo mismo para un adulto que para un niño. En ese momento uno tiene que ser efectivo y decidir efectivamente si se puede, digamos, considerar esta situación de que una madre permanezca drogadependiente, permanezca junto con su niño o no. Entre todas las cuestiones que uno está viendo en los grupos, inclusive grupos de adolescentes, hay una que tiene una cosa muy importante cuando se establece el dispositivo grupal con adolescentes: la cuestión del proyecto de vida. Exactamente. Yo sé que ustedes me van a decir que el 90% de los adolescentes no tienen proyecto de vida y están más perdidos que turco en la neblina. Muy bien, es así. Pero resulta que uno de los efectos más importantes del maltrato, ya sea físico, psíquico, del abuso, digamos, es
la falta de proyecto de vida. O sea, estos pibes van creciendo, estos pibes que han sufrido maltratos físicos, maltratos psíquicos o situaciones abusivas, y uno de los efectos principales que tiene esta cuestión del maltrato y la violencia es que los pibes llegan a los 14, a los 15, a los 16, no saben qué miércoles hacer de su vida, no tienen ni la menor idea, ni lo pueden pensar. Entonces, en estos dispositivos de grupo, digamos, con adolescentes, como estaba planteando la colega, un lugar especial tiene cuando de pronto uno abre la cuestión de sus historias, la violencia a la que están sujetos y la falta de ese proyecto de vida en función de esa situación. Tal vez hay dos cuestiones en esta falta de proyecto, en este efecto, porque es un efecto, ¿eh? No es que simplemente por que la sociedad y etcétera. No, 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 es un efecto claro del maltrato. Así como a algunos los enloquece, a otros les vacía esa posibilidad, esa proyección de futuro, a los pibes adolescentes sobre todo. Dos de estos maltratos que afectan profundamente el proyecto de vida, por ejemplo, de los pibes, es la negligencia y el abandono. Yo ahí había traído la filmina, perdón, no sé si se podrá poner, Janet, la filmina sobre la negligencia. Sí, Jorge Majo la ponía. Ya está. Ahí está, bárbaro. Ah, Majo, bárbaro. Bueno, la negligencia, ustedes saben que es esto, que está escrito ahí, no lo voy a repetir porque es muy cansador, ¿no? Pero es no estar ahí para las necesidades físicas y emocionales de los chicos, ¿no? Pero hay una cosa que es fundamental. No se está ahí, no se está ahí, pero existe un vínculo de apego, como decía un famoso psicólogo, Bowlby, entre el familiar que negligencia y el pibe negligenciado. Digamos, el apego es indudable. Entonces, habrá una negligencia, pero el apego es... Yo les voy a dar un ejemplo. Hace poco tiempo, no, mucho tiempo, una vez estaba teniendo una entrevista con una mamá y un chiquito de 4 o 5 años, y la mamá realmente tenía situaciones de negligencia. Pero entonces me empezó a hablar ella sobre la violencia que ella era objeto en el consultorio, ¿no? Me hablaba de la violencia que tenía el ex marido, de pareja, etcétera, contra él. Y empezaba a hablar, y entonces él me hizo esto, y él me hizo esto. Y el pibito, resulta que en el consultorio habíamos dejado unas sillas apiladas. No sé qué pasó, que quedaron 4 sillas apiladas. Ahí el pibito, digamos, todo él se empieza a subir a las sillas, ¿no? Y yo veo que a medida que se va subiendo, y la madre seguía, ¿no? Porque él me pegaba y él me hacía esto, y el pibito seguía subiendo la primera silla, segunda silla. Ahí yo cuando veo eso, la miro a la mamá y le digo, señora, a la mamá lo mira el pibe y dice, ah, no, no, él siempre hace lo mismo, etc. Y siguió, porque él me hacía esto, y el pibe seguía subiendo. Hasta que lógicamente a la tercera, cuarta silla, yo lo atajé, porque si no lo atajaba, el pibe se rompía la cabeza. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Esa, yo sé que ustedes van a decir, bueno, es una mujer objeto de violencia, racial, etc. Pero en ese momento, en el aquí ahora, en la entrevista, esa es una situación de negligencia. Por supuesto, que cuando vaya al hospital con la cabeza rota van a decir que fue un accidente. Hasta yo diría que fue un accidente, pero en realidad es una lesión no intencional, que detrás de eso hay una situación de negligencia. Pero nadie puede cuestionar de alguna manera el apego que existe, como en este caso también, entre esa mamá y ese nene. Diferente es el abandono. ¿Me permitís seguir ahí la siguiente? Ah, perdón, una cuestión, antes del abandono. En la negligencia, lo importante, y esto no quiero olvidarme, porque corre para esto, para la negligencia y para todo tipo de maltrato. El centro siempre consiste en valorar cualquier tipo de maltrato y la negligencia en el niño y adolescente, no en el adulto.
Porque el adulto generalmente tiene millones de justificaciones del maltrato. Millones de justificaciones tipo, bueno, es así, tenía que educarlo, lo quería, nunca le hice esto tanto así, bueno, no fue para siempre tiene millones de justificaciones y desmentidas. No solamente eso, varias veces nos hemos encontrado con personas que no solamente desmienten la violencia, sino que dicen, bueno, esto pasa porque también los nenes me tienen que cuidar a mí. O sea que no es la mamá y el papá que tienen que cuidar a los nenes, sino que los nenes tendrían que ser los responsables de cuidar a mamá y el papá. Se victimizan, en el sentido, los que ejercen la violencia. Entonces el centro siempre nuestro es el pibe y la piba, no tanto el discurso de los padres que lleva todo ese conjunto de justificaciones y desmentidas de la situación de violencia y de maltrato, ni que hablar de abuso, ¿no? Y la diferencia estaba intentando mostrar, porque la negligencia, sobre todo en los países del norte, en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra, la negligencia tiene mucha fuerza, mucho más que en la Argentina. Para ellos, el neglect, que es la negligencia nuestra, es un delito serio, digamos, no la negligencia, no la consideran como una falla, no, 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 lo consideran con todo el nivel de gravedad que tiene. Y el siguiente, ¿podés poner la siguiente, Majo? La diferencia que quería establecer, es el abandono, que es la desimplicación física, psíquica, emocional, permanente, frecuente, eventual de la responsabilidad respecto de la niña, niño, adolescente, por parte de los adultos a cargo. Bueno, ahí la conducta de apego falla. Uno se da cuenta en el abandono, que es diferente de la negligencia, a pesar de que la línea divisoria a veces es muy, muy tenue, ¿no? Pero la falta de apego es tal vez lo que más denuncia la situación de abandono. El otro día vino una señora que decía, yo tengo que cuidar a mi hija, etcétera, yo trabajo de noche, lo cual es verdad, es una mujer muy luchadora y todo eso. Y dejaba a su hijo de noche, a su hija de noche, con 5 años, porque ella trabajaba a la noche. Entonces, en un determinado momento, hay una denuncia porque la encuentra a la nena sola en un hotel, ¿no? En una habitación de un hotel acá de Constitución, sola, y la madre recién volvía como a las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, mientras la escuchaba esta mujer, ella decía, bueno, yo tengo que trabajar, tenía que dejar a la nena. Entonces, la trabajadora social que estaba con nosotros decía, pero escúcheme, usted dejaba la puerta abierta. Y sí, ¿qué quiere? Responde la señora, que le encadene a la puerta como esas mujeres en las villas que encadenan a sus hijas a las camas. No, yo tenía que darle libertad porque yo confío mucho en mi hija. 5 años, estoy hablando, 5 años. Entonces, le dice, bueno, la trabajadora se la podía haber dejado una vecina. No, 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 claro que se la podía dejar a una vecina, pero yo preferí eso. Si la vecina quería, podía entrar a casa o ella podía ir a la casa de la vecina. De más está decir que en ese hotel cualquiera podía entrar a la casa, a la habitación de la niña como quería, y la policía fue lo que hizo, ¿no? Entró y no tuvo ningún problema para encontrar a la nena sola. Inclusive es más, en un determinado momento dice, y además si hay algún problema, ella sabe muy bien que la comisaría está enfrente, entonces ella, 5 años estoy hablando, se va enfrente con la policía y ahí la cuidan. Bueno, esa es una situación que yo creo que trasciende la negligencia y pasa a ser casi una situación de abandono. No sé si van comprendiendo, por lo menos desde el punto de vista físico puede ser, y emocional seguro, digamos, ¿no? Bueno, esto fue un paréntesis que yo estaba queriendo hacer en la cuestión grupal, paréntesis que por otra parte tenía por objetivo transmitirles a ustedes algo que a mí me parece importante en toda esta conversación, digamos, sobre maltrato. En este campo, mis queridos amigos, todos los deben saber muy bien, los 500 que están acá, o 400, no sé cuántos son, Janet, el amor no alcanza. El discurso del amor intenta matar la negligencia, el abandono, con ese
y yo lo amo, yo los amo, es el amor entre el padre, el hijo, la hija, la madre, etcétera, el amor familiar. Este discurso del amor, uno sabe muy bien que el amor no es una cosa que viene del aire. El amor se basa en circunstancias conscientes o inconscientes, pero que tiene su materialidad. No hay un amor así que fluye por el aire, ¿no? Por las feromonas. No, el amor tiene, digamos, un sustento, consciente o inconscientemente, que afirma ese lazo de amor. Y nosotros, todos nosotros que trabajamos en maltrato, somos aquellos que tenemos la posibilidad de poner como una lupa en ese lazo de amor. Cuando dicen, pero yo lo amo a mi hijo, y uno ve escrito en el expediente que han pasado las cosas más atroces con ese niño o con esa niña, ¿no? Todo en función del discurso del amor, que muchas veces organizan los agresores, los ofensores y las instituciones, y a veces hasta la sociedad organiza ese discurso del amor como que supera todo tipo de circunstancias, inclusive el maltrato, el abuso, etcétera, etcétera. Bueno, vuelvo a los grupos. Entonces, lo que había planteado la colega, y a mí me parece importante, es que uno tiene que poder aprender a manejar los dispositivos grupales para transformarlos en dispositivos realmente operativos, sobre todo en campo de maltrato y abuso, donde se ha demostrado que los dispositivos, ya sean grupos terapéuticos, grupos operativos, grupos de reflexión, grupos de arte, grupos de lo que ustedes quieran, son los mejores para trabajar las situaciones de violencia. Grupos de padres violentos, grupos de madres protectoras, grupos de chicos que han sido objeto de maltratos, grupos para los pibes que han trabajado en abuso sexual. Bueno, en todo han sido víctimas de abuso sexual, o sea que de alguna manera el manejo de lo grupal es indispensable. Yo se los recomiendo a todos para que puedan estudiar y leer qué es un emergente, qué es un portavoz, qué es un chivo expiatorio, ¿no? Para poder tener un acceso a este campo que es al mismo tiempo, por el simple hecho de hacer circular la palabra, ya es terapéutico porque permite la circulación de la palabra en el campo de lo grupal. Quien mejor entiende lo grupal no son los psicólogos, no son los psicoanalistas, no son los trabajadores sociales, sino los educadores, los maestros, porque ellos están obligados todo el tiempo a trabajar con grupos y tienen que manejar grupos de chicos todos los días, y uno se pregunta cómo que no se vuelven locos. Pero es así porque directamente, aún sin bagaje teórico inclusive, tienen una práctica que los ancla siempre al campo grupal, y a los emergentes que van surgiendo en los grupos educativos, etcétera, sobre todo en el campo del aprendizaje. Lo grupal ha sufrido con la pandemia un golpe mortal, mortal. ¿Por qué? Porque la pandemia, en tanto propone como aislamiento o la dispo, que los dispositivos grupales, prácticamente todo el mundo recluido, todo el mundo en sus casas, distancia social, etcétera, etcétera, de alguna manera vos no podés reunir grupos. Porque yo no sé un carajo. Hay un carajo ahí. Bueno, entonces los dispositivos grupales han sufrido mucho en esta época de pandemia, porque si bien se necesita de la solidaridad de todas las comunidades, etcétera, pero al mismo tiempo es medio complicado mantener la distancia social cuando uno busca esa grupalidad, en ese sentido. No es el primer embate terrible, el más grande embate terrible sobre lo grupal fue en la época del proceso militar acá en la Argentina. La Argentina tiene una tradición grupalista riquísima. Inclusive uno de los mayores grupalistas en grupos operativos del mundo ha sido Enrique Pillón Rivière. Sin embargo, se dejó de hablar de eso cuando empezó con el proceso. Toda grupalidad era una amenaza al Estado. Entonces, más de 3 personas ya eran subversivos. Ahí la grupalidad en sí misma sufrió terriblemente ese embate, y también lo vuelve a sufrir ahora, ya no por circunstancia del proceso, pero sí de la pandemia y las necesidades de alguna manera de paliar
los efectos del contagio. Lo de la grupalidad es muy importante, les explico por qué además. Porque la práctica que nosotros desarrollamos, y creo que todos los que están acá las desarrollan también, es una práctica que tiene como objeto, por un lado, ya sabemos, los niños, las niñas, los adolescentes, las familias, ¿no? En situación de vulnerabilidad por la violencia. Pero las verdaderas prácticas son intrainstitucionales, cómo uno tramita y gestiona esa situación dentro de una institución, la propia, la propia, donde cada uno en este momento esté, así sea en el lugar más lejano de la provincia de Neuquén. Ahí habrá 2 o 3 personas que es el grupo que va y trabaja estas situaciones. O son 2 o 3 personas inclusive que están separadas y tienen que formar un grupo para trabajar las situaciones de maltrato. Lo intrainstitucional, de alguna forma, forma parte de la propia gestión del maltrato. La otra cuestión, lo interinstitucional. Cuando uno tiene que, sabemos que tenemos que trabajar junto a desarrollo social, junto a salud, junto a los juzgados penales o los juzgados civiles, o otras organizaciones, centros de la víctima. Lo interinstitucional es fundamental en nuestra práctica. Y finalmente lo comunitario. Lo comunitario también es fundamental porque no podemos desarrollar ningún programa que tiende a la atención y a la prevención de los malos tratos y el abuso sexual que no sea en el seno de la comunidad. Todas estas prácticas intrainstitucionales, interinstitucionales y comunitarias exige de nosotros un manejo sobre lo grupal. De hecho, tenemos que manejar los grupos. Hasta cuando tenemos una conversación con jueces, fiscales, etcétera, sabemos que estamos haciendo un grupo y en ese grupo se está discutiendo un caso cualquiera, una situación, una familia, etcétera, pero sabemos que hay un grupo que está haciendo circular las palabras, las divergencias, etcétera, donde están los liderazgos, los autoritarismos, las peleas, etcétera, y también está el trabajo, ¿no? Donde salen las formas más creativas de trabajo con situaciones de violencia. Bueno, y esto me lleva al último punto que quería decirles a ustedes, que es el maltrato institucional. ¿Podés? No, este no. Ah, no, bueno, sí, perdón, no voy a ir al maltrato institucional, lo voy a dejar para otro día. Cuando yo estoy hablando de formar algo interinstitucional, por ejemplo, voy a poner de ejemplo el síndrome de Munchausen por poderes, que no es muy conocido por todas las personas. Ustedes lo podrán leer ahí, es el síndrome por el cual el encargado, tutor, madre, fundamentalmente la madre, ¿no? Enferma al niño y lo lleva de hospital en hospital, centro de salud en centro de salud, puestos de salud de todas partes. Ella, consciente o inconscientemente, lo enferma y ella lo lleva a uno u otro centro, digamos, de salud. Eso se llama síndrome de Munchausen por poderes. Ustedes van a decir, pero qué locura, ¿no? Una madre que enferma a su hijo. Sí, existe. Madre, padre, etcétera. A veces consciente, otras inconscientemente. La otra vez estábamos con una mamá que sabía que no podía darle una determinada comida a su hijo y se la daba igual. Se la daba igual. Y por supuesto, el pibe tenía, perdónenme las palabras, tenía unas cagaderas fantásticas, entonces terminaba siempre en el hospital con unas diarreas fenomenales, pero un día iba a un puesto de salud, otro día iba a otro centro de salud, otro día iba a otra institución, otro hospital, no sé si van comprendiendo, transitaba todos los hospitales y centros de salud, porque eso es una característica del centro de Munchausen por poderes. Y lo peor es que vos no podés estar ahí poniéndole una camarita para ver cómo le está dando la comida que no corresponde a su hijo, porque uno no tiene una camarita en la casa
viendo cómo lo intoxica o cómo lo está enfermando a través de este tipo de prácticas. Algunas son adredes, otras son casi inconscientes. Le decía, y yo no sabía que eso le hacía mal, y lo sabía hace 80 años, que a un celíaco, por ejemplo, no se lo podía tratar de esa manera, etcétera, a un diabético no se le podía también dejar en esas condiciones. Bueno, en fin, de cualquier manera, son situaciones muy, muy complicadas comprenderlas. Yo les digo que síndrome de Munchausen por poder constituye uno de los maltratos menos visibles y más problemáticos para diagnosticar. El problema es que para poder trabajar este campo es necesario un trabajo interinstitucional muy importante. Por parte de los organismos administrativos, por ejemplo, ustedes mismos, que detectan que algo está pasando, pero esto no lo detectan ustedes, esto en general se lo detecta en los hospitales y en los centros de salud. ¿Y cuándo lo detectan? Generalmente lo detecta un trabajador social que resulta que trabaja en el centro de salud, también trabaja en el otro puesto y también trabaja en un hospital, y de pronto ve un apellido, un chico, pero este chico yo lo conozco, si yo lo vi acá y lo vi allá. Ahí comienzan a atar cabos y comienzan a ver que realmente este pibe está yendo de hospital en hospital, la mamá, la papá, el papá, etcétera, lo lleva de hospital en hospital, generalmente con los mismos síntomas. En uno lo operan, lo llegaron a operar, a una llenita la llegaron hasta a operar porque pensaba que tenía una patología digestiva rara, etcétera, etcétera. Lo van llevando de lugar en lugar, y nadie sabe lo que está pasando en el otro. O sea, aprovechan esa fragmentación interinstitucional dentro del campo de salud y dentro del campo de los que trabajan en malos tratos, ¿no? De pronto, si en algunos lugares hay una historia clínica común, entonces el nombre salta. No sé si van comprendiendo. Si en el hospital está digitalizado el nombre y de pronto en otro lugar también está digitalizado el mismo nombre, salta. Pero generalmente esto no sucede por la historia clínica común, sino que esto generalmente, ojalá hubiese una historia clínica universal, y no solo una historia clínica universal médica, ojalá existiese una historia clínica nacional para toda la provincia, ¿no? Donde uno pueda saber en todas las puntas cuál fue la vicisitud de violencia de un chico, una chica, un adolescente, etcétera, etcétera. Pero como no lo hay, está fragmentado. Entonces es, digamos, atracción a sangre. Es un psicólogo, un trabajador social, un operador que de pronto junta, esta estaba acá y esta estaba acá, y ahí se dan cuenta que la misma madre, el mismo niño, y es cuando se procesa la denuncia de síndrome de Munchausen por poderes, que es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Les planteo esto por la importancia del laburo interinstitucional, de poder, esto de lo grupal abarca lo interinstitucional y lo comunitario, ¿no? Un trabajo sobre la familia apenas, o la familia empleada, sobre los chicos, sin ver todo lo que significa desde el punto de vista intrainstitucionalmente, interinstitucionalmente y comunitariamente, es un trabajo que yo les puedo asegurar tiene patas cortas, porque no cambia, no muda las intensidades, no cambia todas las intensidades colectivas, sino que a veces puede ser, con el mejor de la suerte, que ponga un punto a esa situación puntual, pero no ponga un punto a una situación donde también todos los otros están envueltos en violencias, en negligencias o abandonos. Voy a parar por acá. Voy a dejar el maltrato institucional para el último encuentro, porque nosotros en el tercer encuentro vamos a hablar del abuso sexual, entonces el cuarto encuentro vamos a hablar de la revictimización y el maltrato institucional. Creo que valdría la pena dedicarle más tiempo a eso, ¿no? Bueno, continúo yo. Bueno, antes de entrar en tema y a propósito de lo que comentó Jorge, yo les quiero recomendar una serie muy buena sobre el síndrome de Munchausen que se llama The Act.
es una miniserie, así que para quienes no conocen o desconocen respecto de la temática, la verdad que ilustra bastante y bueno, y está muy, muy bien hecha. Es sobre una situación que ocurrió en la vida real. Bueno, mi idea en el día de hoy, y a propósito de lo que comentó Jorge, ¿sí?, es reflexionar en torno a un tema que creo que es muy importante en el campo del maltrato infanto-juvenil y su práctica. Y es que cuando se ponen en funcionamiento distintos estamentos y distintas partes del sistema de protección, es necesario, creo yo, llevar a cabo un sinfín de actos que hacen a las buenas prácticas, ¿sí? Y el análisis que cada profesional emprende, ¿sí?, de cada acción para la protección implica, ¿sí?, necesariamente la creación de espacios que van a estar destinados al análisis desde una perspectiva interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de las buenas prácticas en el campo del maltrato? En principio, creo que es importante resaltar que el maltrato no es apenas un problema de salud pública, ¿sí?, sino que es una epidemia que pone en cuestión los cimientos de una cultura que podríamos decir que es patriarcal, sexista, ¿no? Y que como tal, como les mencioné la clase anterior, pienso que el maltrato constituye el síntoma de la cultura patriarcal por excelencia. Entonces, partiendo de este considerando, ¿sí?, entendemos a las buenas prácticas como aquellas desarrolladas o implementadas por profesionales idóneos en el campo del maltrato, desde una perspectiva interinstitucional, intersectorial o comunitaria e interdisciplinaria, ¿sí?, que permiten de algún modo revelar aquellos aspectos de la subjetividad infantil que han sido arrasados por las distintas modalidades de violencia, física, emocional, negligencia, abuso sexual, etc. Entonces, las buenas prácticas apuntan, ¿sí?, a evitar la revictimización en niños y adolescentes. Y el principio fundamental y nodal de las mismas es el derecho de los niños y adolescentes a ser oídos, ¿no?, que se desprende de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Adolescentes. Y en este punto, permítanme hacer un comentario respecto de lo que me vengo encontrando en mis años que tampoco son muchos, ¿no?, en el campo del maltrato. Pero sí que es una constante. Y es que muchas veces nos encontramos por parte de los organismos de protección, digo, las defensorías, a veces los equipos técnicos y demás, una dificultad en relación a la comprensión de lo que le sucede a un niño, ¿no? Porque ocurre, creo yo, muchas veces que el derecho a ser oído termina siendo simplificado y puesto por los organismos a nivel de la opinión del niño, ¿no? Sin entender el contexto en el que el niño dice lo que dice, ¿no? Y el ejercicio de este derecho fundamental para las infancias y tan importantes recae en la palabra del niño, pero creo que fundamentalmente es tarea de los adultos, ¿sí? Y cuando digo adultos me refiero a los profesionales, a los equipos técnicos, a las defensorías, comprender eso que se escucha, ¿no? Ya que allí, creo yo, radica la posibilidad de que el niño pueda ser ayudado. Desde la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, sabemos que hubo un cambio en el paradigma a la hora de entender a las infancias y pasamos a considerar a la infancia como sujetos de derechos, con voz propia, ¿no? Y esto fue el puntapié que permitió construir
otras representaciones en torno a las infancias, las adolescencias, los niños, las niñas, etc. Sin embargo, y esto también hace a la práctica en el campo del maltrato al día de hoy, existen servicios, y esto hay que decirlo, servicios profesionales, jueces, que insisten en mantener una lógica tutelar, es decir, insisten en mantener la figura de la minoridad. Y esto fue muy claro cuando se trató el tema, por ejemplo, en los medios de comunicación de la desaparición y el secuestro de Maya. ¿Se acuerdan? Los titulares de los noticieros eran Maya, o bueno, la niña M queda al servicio o puesta al servicio de minoridad. Bueno, eso responde a una lógica y a un modo de pensar la infancia. Y sabemos que no es lo mismo, en este sentido, la existencia de la minoridad que de la niñez. La minoridad se administra y se ejerce por medio del control y la disciplina represiva sobre los cuerpos de niños y niñas, sosteniendo de algún modo una diferencia que queda por fuera de la circulación social. La economía tutelar, ¿sí?, termina siendo el lugar de depósito de la alteridad, en un sentido no tramitable políticamente, y en donde se terminan proyectando todos los males que deben ser corregidos. En cambio, cuando hablamos de niñez en su dimensión de diferente, de alteridad, pero una alteridad que sí es tramitable, se ponen en crisis los sistemas tradicionales. Y en este sentido, creo yo, uno de los sistemas que ha entrado más en crisis es el de la familia, la cual durante mucho tiempo se la consideró e idealizó como el lugar privilegiado y único para un niño, llegando incluso, discúlpenme el término, porque quizás algunos no lo conocen, pero llegando incluso a edipizar de manera errada situaciones de maltrato y abuso, ¿no? En el nombre de la familia se terminaban silenciando diversas modalidades de maltrato hacia niños y niñas. Y sabemos que esto no es tan así, digo, que la familia no es el mejor lugar en el que niños y niñas pueden vivir, ya que, digo, estadísticamente se sabe que el 90% del maltrato y del abuso sexual hacia niños y adolescentes ocurre dentro de las familias. Y en este sentido, la idea no es negar que todo niño necesita de adultos significativos y que la familia constituye un derecho. Todo niño tiene derecho a tener una familia, a tener una identidad. Sino, un poco el punto está en pensar el carácter protector o no de esa familia. Y en este sentido también me encontré con situaciones en mi práctica clínica con juzgados, defensorías, ¿no?, que restituían a niños víctimas de maltrato en el nombre de la familia. Bueno, es el padre. Tiene que volver porque es el padre. ¿Qué, lo vas a dejar sin papá y sin mamá? Bueno. O también, en el otro extremo, me encontré con situaciones en donde los organismos de protección terminaban depositando en el niño, ¿sí?, basándose en una mala interpretación del derecho a ser oídos de los niños, la decisión de volver o no con su familia. Es decir, pregúntenle al niño si quiere volver o no con su familia. Como si eso fuese necesario, digo, porque no digo que no haya que preguntarles, pero si nosotros operamos de esa manera, estamos dejando por fuera un trabajo que debemos hacer las instituciones y los profesionales idóneos en la temática, ¿no?, frente a estas situaciones que son muy complejas. Entonces, en el trabajo con las infancias maltratadas, existe una complejidad de intersecciones y atravesamientos interinstitucionales, como decía Jorge, ¿no? Articulación permanente con juzgados civiles, juzgados penales, defensorías, hogares, comisiones de fomento, centros asistenciales, etc., que nos indican, ¿no?, que estamos frente a una práctica, y en cuanto a su asistencia clínica, lo digo como psicoanalista, distinta, intensa, muy compleja, heterónoma, que nos conduce a rechazar
aquellas intervenciones que se plantean al modo de procedimientos universales, recetas, ¿sí? Como una misma intervención aplicada para todos los niños y niñas víctimas de maltrato de la provincia, la ciudad, del barrio, etc. Por eso resulta muy importante que en este campo, en el campo del maltrato infanto-juvenil, se constituya un trabajo interinstitucional e intersectorial, que esté basado en la articulación permanente de todo el sistema de protección, desde los juzgados, los organismos administrativos. No podemos caer en un funcionamiento desarticulado y fragmentado del sistema de protección, porque cuando se piensa así, el sistema de protección no resulta eficaz, no funciona. Y todo esto es justamente la necesidad de que la articulación sea permanente, es justamente a los fines de evitar y resistir a la fragmentación que muchas veces tienen las instituciones, ¿sí? Y a evitar también vacíos a nivel de la práctica psicosocial, de la práctica clínica, que en algún punto este vacío representa el mismo vacío en la representación simbólica que muchos niños víctimas de violencia traen, y que lo vemos y que lo escuchamos en el consultorio y en la asistencia a este tipo de niños. Entonces, cuando hablamos de vacíos simbólicos, hacemos referencia a que muchas veces los niños no cuentan con palabras suficientes como para poder expresar el sufrimiento, ¿no? Debido a que en la mayoría de los casos este dolor resulta indecible. Y ni siquiera, muchas veces, es tan ominoso y tan siniestro que ni siquiera los adultos lo podemos expresar, ¿no? A veces pasa que cuando uno intenta contar un caso o la situación de un niño, a veces a uno le cuesta encontrar esas palabras adecuadas como para expresar algo de lo que ese niño o esa niña está atravesando. Por eso cuando hablamos de revictimización, y quizás acá me estoy metiendo un poco en lo que Jorge quería introducir en la última clase, pero cuando hablamos de revictimización, estamos hablando de una modalidad de maltrato institucional. No como un acto consciente de un profesional o de una institución de infligir un daño a un niño, sino de la herida traumática, ¿no? Que muchas veces se reabre cuando las instituciones se encuentran atravesadas, consciente o inconscientemente, por factores que reproducen la violencia, como puede ser, por ejemplo, la fragmentación de equipos de trabajo, de instituciones y de todo el sistema de protección. Porque es vacío institucional, en la medida en que es vacío institucional simbólico en la medida en que las instituciones no pueden comprender la problemática del niño y el adolescente. Y disculpen si resulto reiterativa con esto, pero me parece que es un tema fundamental y que hace a la eficacia y a la calidad de nuestra práctica con niños y con adolescentes. En los últimos años, creo que de la fragmentación al vacío institucional pasamos a un paradigma, ¿sí? Que cada vez lo vemos por ahí un poco más, que es el que supone la funcionalidad de las cosas, ¿no? Que todo funcione. Y en donde lo más importante es eso. Entonces, muchas veces a niños víctimas de maltrato, ¿no? Que no presentan ningún tipo de síntoma, qué sé yo, que se portan bien en el colegio, que no hacen mucho ruido, que son muy sobreadaptaditos, no se los escucha. ¿Sí? El objetivo con esto es que, en realidad, puede parecer algo muy, muy teórico o muy descriptivo, pero en realidad me parece que el objetivo es que ustedes se lleven estas ideas para que después
más adelante veamos si esto se refleja o no en su práctica. Con el objetivo de, además, poder realizar un ejercicio que me parece fundamental en cualquier práctica institucional, clínica, que es el de poder ir y venir de la teoría a la práctica, ¿sí? Para evitar, por un lado, evitar caer en grandes y opulentes teoricismos que terminan siendo, que terminan alejados del campo y de la realidad de muchos niños y de las víctimas, pero también no caer en pragmatismos, en prácticas vacías de idea, de contenido, que se protocolizan, ¿no? Y que muchas veces terminamos automatizados en cuanto a nuestro hacer, ¿no? Bien, siguiendo con esta línea, creo que es importante destacar que todos y cada uno de los dispositivos de atención y de protección de las infancias, ¿sí?, deben, incluyendo las defensorías judiciales, tener como eje y fundamento de su práctica la autogestión y la transversalización de las buenas prácticas, ¿sí? Ahora, cuando hablo de autogestión, ¿sí?, me refiero a la posibilidad de generar, ¿sí?, instancias de intercambio interinstitucional, ¿sí?, que funcionan como analizadores de la realidad o del caso en cuestión, y que al mismo tiempo permiten que equipos técnicos, profesionales, defensores, ¿sí?, puedan intercambiar de manera horizontal el diseño de estrategias. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos el trabajo interinstitucional o el dispositivo interinstitucional con el envío de oficios, ¿no?, de un equipo a una defensoría o de una defensoría a un equipo. Claro que eso es importante porque forma parte del sistema en el que estamos inmersos, pero a lo que voy es que cuando me refiero a estos espacios de intercambio, me refiero que uno no puede pensar su práctica desde la soledad de su consultorio o desde la soledad de su institución, sin tener una articulación permanente con el defensor, con los equipos que forman parte de las defensorías. Digo, y cuando hablo de comunicación permanente no me refiero solamente al ida y vuelta de oficios, ¿sí? Me refiero a los llamados telefónicos, porque, a ver, estas prácticas, esto que cotidianamente atraviesa nuestra práctica, es el 80% del trabajo que nosotros hacemos con niños y adolescentes. Bien. Otra cuestión que me parece importante destacar en el trabajo interinstitucional e institucional es que es importante considerar en el abordaje la interdisciplina, ¿sí? Y la interdisciplina no consiste en la yuxtaposición de saberes y de lenguajes disciplinares, sino que requiere de una intersección, de un atravesamiento de esos lenguajes, de esas disciplinas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tanto el dispositivo interinstitucional como interdisciplinario es fundamental a la hora de sostener una práctica coherente, ¿sí? Y se aleja de algún modo de otras concepciones en torno a la práctica en relación al maltrato. Se trata de los dispositivos interinstitucionales e interdisciplinarios son dispositivos basados en la palabra, ¿sí?, en donde resulta importante poder analizar el lenguaje. ¿Cómo hablamos frente a otros, como profesionales, cómo hablamos frente a otros colegas y a otros profesionales que pertenecen a otras disciplinas? Eso es fundamental en un dispositivo. Porque cada disciplina tiene un lenguaje específico, técnico, ¿no? Está el lenguaje de los psicólogos, el lenguaje judicial o el de los abogados, el del trabajador social, ¿sí? Y en este sentido considero que un desafío importante y principal del dispositivo interinstitucional
ha sido, ¿sí?, y continúa siendo, la construcción de un lenguaje que supere, ¿no?, la división que instituye cada disciplina. Podríamos hablar, no sé, de un lenguaje transdisciplinar. Pero esto no implica que los abogados dejen de lado las consideraciones y aspectos técnicos de su tarea, ni que los psicólogos dejemos de hablar de inconsciente, psiquismo, digo, no se trata de eso. Tampoco significa construir un lenguaje universal, porque no existe el lenguaje universal en principio, sino que por ahí el desafío está orientado a la posibilidad de instituir palabras o significantes que puedan ser aprehensibles para todos los integrantes del dispositivo, ¿no? De nada sirve que yo, psicóloga, psicoanalista, me reúna con la defensora de niños y adolescentes y le diga que el niño o niña tiene una constitución, tiene una falla en la constitución de su narcisismo. Digo, lo puedo entender yo, lo puede entender un colega, pero el defensor, que es a quien yo quiero llegar, no lo entiende. Entonces no sirve. Y esto del lenguaje me parece que es importante, porque los dispositivos se definen en función del lenguaje, ¿sí? Y la recepción por parte de cada integrante de eso. Porque en tanto y en cuanto los integrantes del dispositivo puedan incorporar ese lenguaje, es que el dispositivo puede ser un instrumento que apunte a modificarse y a preservar y proteger a los niños. Si no, actuamos de manera fragmentada. Cada uno habla su idioma y bueno, y cada uno hace lo que quiere o lo que puede. Ahora bien, en este sentido, en relación a lo interdisciplinario, al lenguaje, a los usos del lenguaje, considero que es importante atender a cómo se desarrolla lo interdisciplinario dentro de un dispositivo, dentro de las instituciones y entre las instituciones. Porque esto es un debate, esto aparece todo el tiempo en equipos, en programas, etc. Y justamente en este sentido yo creo que las disciplinas no existen por sí mismas, ¿no?, sino que son las personas, los profesionales los que las reproducen, las transforman, las portan, y que lo interdisciplinario entonces no es la suma de personas que portan un saber teórico, técnico, sino que es el grupo de trabajo. Y esto es fundamental. Lo interdisciplinario va a estar dado por el grupo, por un grupo que se consolida y se organiza alrededor de una tarea. Y acá tomo las palabras, o parafraseo, mejor dicho, las palabras de Alicia Stolkiner, que la saqué de un texto muy corto y muy lindo para mi gusto, que la idea es ver si lo vamos a subir como bibliografía. Y es que lo interdisciplinario, dice Stolkiner, debe ser pensado con una lógica que contemple lo subjetivo y lo intersubjetivo, ¿no? Lo primero y evidente es que un saber disciplinario es una forma de poder, ¿no? La disciplina comporta un poder, una relación de poder, mejor dicho. Y las cuestiones ligadas al poder en un grupo siempre aparecen en un equipo. Quizás en algunos equipos el poder, llamémoslo de esta manera, por ahí va a estar representado por el discurso PSI, o por el discurso de los abogados, o por el discurso de los trabajadores sociales. Digo, esto depende de las características y de la singularidad de cada grupo. En este sentido, creo que desde lo individual, la posibilidad de poder participar en un equipo de esta índole implica para los profesionales, para cada uno de los profesionales que participamos en la institución y en el trabajo institucional, implica para cada uno de nosotros renuncias, ¿sí?
Y la primera y más importante es la de renunciar a considerar que el saber de la propia disciplina es suficiente para dar cuenta de todos los problemas y todas las respuestas respecto a un caso. Digo, a veces cuesta, digo, sobre todo hablo por mi gremio, por el gremio de los psicólogos, que muchas veces intentamos desde la clínica explicar absolutamente todo, y a veces con la clínica no alcanza. A veces tenemos que escuchar a los trabajadores sociales, tenemos que escuchar a los abogados, como también ellos nos tienen que escuchar a nosotros. Es importante reconocer la incompletud de cada uno en ese sentido. Y en ese punto, Stolkiner dice algo muy lindo, que es que toda relación con una disciplina es pasional. Cada uno vive con mucha pasión el ejercicio de su profesión o de la disciplina que porta, ¿no? Y dice, lo voy a leer, esperen que lo busco. Dice, podemos someternos a ella, refugiarnos en ella, o sea, la disciplina, o hacerla trabajar, desafiarla. Creemos que hoy solo se puede desarrollar la ciencia, con minúscula, aclara ella, con una actitud irreverente ante la ciencia, con mayúscula. Y la irreverencia no es el rechazo o la negación, es simplemente el no reverenciar. Bueno, una cita ilustrativa nada más. Bueno, la idea ahora es, ya que estamos hablando de lo interinstitucional, lo institucional y algunos aspectos relacionados a la práctica, me parece que es importante introducirnos en lo que se conoce como las estrategias de autocuidado de los equipos que trabajan en el campo del maltrato, ¿no? Para poder pensar en su funcionamiento y en las consecuencias de la tarea, que sabemos que nos compromete a cada uno de nosotros una carga emocional altísima, en donde muchas veces en los grupos, en las grupalidades, se manejan niveles de ansiedad similares a los de la violencia, ¿no? Esto me parece importante, no hay que restarle importancia. Porque, a ver, trabajar con situaciones de violencia a cada uno de nosotros nos supone un desgaste a nivel personal y psíquico que con el correr del tiempo es notorio, y que hay que considerarlo, ¿sí? Aun cuando el abordaje de la problemática sea como equipo y el equipo constituya un soporte para los profesionales en términos individuales. Porque esto me parece importante, ¿no? No es posible pensar el abordaje de las situaciones de maltrato si no es en equipo. Y el grupo de trabajo, si no es cuidado, puede llegar a desgastarse también. Bueno, desde la psicopatología se han puesto muchísimos nombres al desgaste y al deterioro que sufren los profesionales que se dedican a este tipo de temáticas, desde el estrés traumático secundario, el burnout, el riesgo de equipo, digo, lo pueden encontrar como nombrado de muchas maneras. Y esto nos ocasiona a los profesionales trastornos muchas veces psicológicos muy graves, el abandono de la profesión, ¿sí? o del campo de trabajo. Digo, depende de cada uno, pero a veces las consecuencias son muy importantes. Y estas situaciones a veces se vivencian de manera individual, pero tienen incidencia en los grupos de trabajo, erosionando muchas veces con graves consecuencias la supervivencia del equipo, de los integrantes, así como también de los usuarios de los servicios, porque no nos olvidemos que las personas que asisten a los servicios donde nosotros trabajamos establecen vínculos de trabajo, una transferencia, no solo con la institución, sino también con el profesional que lo asiste, que lo atiende. Y esto también implica una consecuencia negativa para esas personas.
Y en este sentido, digo, nada más difícil y más poco recomendado en el campo del maltrato, la rotación permanente de los equipos de trabajo. Que bueno, esto se da mucho en las instituciones estatales y particularmente en las ligadas al maltrato. Entonces, la implementación de estrategias de autocuidado es fundamental, ¿sí? Para quienes trabajamos de manera directa, pero también para quienes trabajan de manera indirecta con casos de violencia. Y hay dos niveles importantes en esto de las estrategias de autocuidado. El primer nivel, que es el institucional, que tiene que ver con las instituciones y con la responsabilidad de las instituciones para la protección de profesionales y equipos, ¿sí? El nivel institucional, y el nivel singular, ¿sí? Individual, que cada uno tiene para consigo mismo, ¿no? Como uno se cuida o trata de cuidarse frente a determinadas situaciones. Digo, reconocer cuáles son los límites también de cada uno, con qué situaciones uno puede trabajar y con qué situaciones por ahí no, que no está mal. Por eso es importante que las instituciones puedan, que trabajen con esta temática, puedan tener en su interior dispositivos para despertar, promover y alertar sobre los efectos negativos del trabajo en esta área. Y voy a nombrar a nivel institucional ¿cómo es que se dice? Dos dispositivos. Uno de ellos creo que tiene que ser la supervisión de la tarea o la covisión de la tarea, que generalmente es recomendable que se haga por el propio equipo, pero también por profesionales idóneos y externos, ¿sí? Y por el otro lado, las reuniones de profesionales. A mí esto me parece fundamental. Y si hay algo que yo aprendí en el momento en el que empecé a trabajar en el campo del maltrato, es que las reuniones de equipo son fundamentales, son el ABC del funcionamiento institucional. Y tienen que ser jerarquizadas y tienen que estar puestas al servicio de la tarea, ¿no? Y en donde, en el mejor de los casos, lo que tiene que predominar es un buen clima, un clima de trabajo, de camaradería, etc. Estos espacios, los espacios de las reuniones, tienen que servir para la evaluación y la puesta en común de las intervenciones que se han hecho, ¿no? Así como también para poder revisar la modalidad de trabajo, los objetivos, que muchas veces, a veces nos planteamos objetivos ideales, pero que por eso tienen que ser reformulados y pensados, ¿no? Redirigidos. Y esto creo que es lo que constituye el mejor antídoto para evitar el desgaste y el sufrimiento laboral. Digo, no es el único, de más está decir, ¿no? Pero me parece que cuando el malestar se comparte, ¿no? La creatividad y la generación de estrategias es más fácil, ¿no? Y es más... y es mejor. Para darles un ejemplo gráfico, en la institución a la que yo pertenezco y en la que me formé para este tipo de trabajo, las reuniones de equipo son sagradas, ¿sí? Se hacen todas las semanas, los días jueves, y es un espacio muy enriquecedor desde lo clínico y desde lo práctico, ¿no? Nos sentamos en ronda con una mesa llena de comida, en el mejor de los casos, de mates, de café, y ocupa prácticamente toda nuestra jornada laboral. La jornada completa, prácticamente. Y es todos los jueves. Suspendemos la atención, suspendemos los llamados, digo, y tenemos, digo, ponemos en común los casos que van ingresando a la institución, ¿no? Las admisiones. Esto permite que toda la institución, o sea, todos los integrantes del equipo sepamos los casos que ingresan, ¿sí? Y diseñamos las estrategias que vamos pensando y vamos diseñando para encarar la tarea.
Y la otra instancia, y voy a cerrar porque si no, no va a haber tiempo, es la de la supervisión clínica, que también nosotros tenemos una supervisión todas las semanas. La supervisión la realiza Jorge, ¿sí? Y ahí son supervisiones grupales, el equipo se divide en dos y vamos llevando los casos que nos van llegando, con los cuales tenemos a veces dificultades, por ahí con otros no tanto, pero bueno, esa es la idea de la supervisión clínica. Y por lo tanto, la supervisión y la reunión de equipo son la columna vertebral del funcionamiento institucional. Y demás está decir que también, bueno, las condiciones edilicias en las que trabajamos, a veces, digo, las jornadas laborales extendidas no son muy recomendables, el reconocimiento salarial es fundamental, ¿sí? En la tarea, etc. Como verán, es importante pensar la constitución y la vida de un equipo de trabajo destinado a esta tarea. Y es importante pensarlo porque este trabajo requiere de intercambio, comunicación permanente con otros que trabajan con nosotros, pero también otros que se encuentran interviniendo y que forman parte de otras instituciones. Por eso creo que es importante armar equipos de trabajo sólidos, que permanezcan en el tiempo, que tengan una supervisión, que tengan instancias de encuentro y que puedan garantizar lo que se recomienda, ¿no? Que es la protección de niños y adolescentes. Bueno, yo hasta acá. La verdad que ya estaban casi media. No sé si empezar con el punto que yo iba a abordar, pero me quería comentar un par de cosas de lo que vos estuviste hablando, ¿no? Porque la verdad que tocaste muchísimos temas que son muy importantes, ¿no? Cuando pensamos con Jorge el dispositivo, pensamos cómo cuidarnos, ¿no? Y por eso pusimos muchas horas de supervisión y también pusimos muchas horas de reunión de equipo. ¿Por qué? Pues nos parecía que todos, lo del equipo, hasta la secretaria, ¿no? La abogada de la secretaria, todos los miembros del equipo tenían que participar en esa reunión. Y todos tenían que opinar sobre los casos, ¿no? Ahí no había alguien que tenía el saber y otro que no lo tenía. Ahí se discutía caso por caso la situación del niño, qué le parecía, qué sentía, qué veía. Y eso hizo que el intercambio también generó también un crecimiento del equipo, que esto también permite que el equipo también tenga una sola línea de acción. Cuando trabajamos en maltrato infantil es fundamental, ¿no?, que los equipos estén bien constituidos, principalmente que trabajen todos para la misma línea, ¿no? Porque si no se cuentan los huecos donde se van a introducir los maltratadores o los organismos que quieren que uno genere algunas cosas que no corresponden, ¿no? De los 13 años que existimos, una sola vez en 13 años, ¿no?, se tuvo que valer la determinación institucional. Fue la única vez que se dijo, esto se va a hacer de esta manera y espero que me acompañen, ¿no? Y la única vez que se hizo fue justamente para sacar el libro que habíamos hecho, ¿no? Ese libro que mandamos para Neuquén. Había mucha discusión de cómo se quería hacer ese libro, ¿no? La gente que está conveniada con nosotros, una gestión asociada de la municipalidad nuestra, quería recompensarnos por 10 años de buen trabajo, y nos ofrecen hacer un libro. Y eso despertó mucha discusión en el equipo, mucha discusión. Y fue la única vez que realmente tuvo que tomar una decisión y dijo, el libro se va a hacer de esta manera y espero que me acompañen. Y el equipo acompañó, ¿no? Y después, hasta todas las estrategias que se toman, ¿no?, están discutidas por todo el equipo. Hay poco sobre sobre burnout sobre el burnout de maltrato infantil hay poco. Van a encontrar, si buscan, se encuentran más trabajo, es cuidar a los que cuidan, ¿no? Si buscan en internet cuidar a los que cuidan, aparece mucho más trabajo, tanto para los que se desarrollan en equipos de protección como en hogares o diferentes cuestiones que implican el maltrato. Van a ver que aparece mucho más material.
Otra cosa que hicimos también fue cuando hicimos el libro, fue pensarlo en que lo entiendan todos. Queríamos explicar lo que hacíamos nosotros, que lo entiendan todos. Y no permitimos que se utilicen grandes palabras. Es verdad que nuestro grupo de trabajo tiene una trabajadora social, un abogado, varios psicólogos, ¿no? Y 2 secretarias. Una de ellas está por recibirse abogada ahora. Y tenía prontamente un discurso psicoanalista, ¿no? Pero bueno, queríamos que eso no sea traducido en el libro. Y uno que toca justamente el tema de cuidar a los que cuidan es Marudi, ¿no? Está entre la literatura que recomendamos justamente por eso. Además que es muy interesante, es un chileno devenido en la temática de maltrato, uno de los más importantes en la temática de maltrato, pero desarrolla su práctica en Bélgica, ¿no? Entonces él planteaba esto, como dijo Laura, a diferentes niveles de intervención, y también proponía que una vez al mes se vaya todo el equipo a pasear, y tenía una temática que era una sola orden tenía en ese paseo. Es decir, prohibir hablar del tema del trabajo, prohibir hablar de maltrato. Algo que nos pasa mucho a nosotros es que estamos tan inmersos en la temática de maltrato que enseguida sacamos los temas. El tema que yo hoy voy a abordar, y voy a abordar los primeros 2 o 3 puntos, son 5 en total, son las intervenciones en el tema del maltrato infantil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que los equipos de maltrato infantil que se generen siempre tienen que estar con paraguas del Estado, de la municipalidad, del Estado, de algo que tenga que ver con la protección. ¿Por qué? Si sale solamente de una ONG, ¿no? Acá, por lo menos en donde estamos nosotros, conozco un montón de gente terriblemente capaz que fundó su propia ONG, que abrieron su propio centro y que fueron destrozados con la carta de documentos, ¿no? Yo tengo entendido que no se da tanto en algunas provincias del país y en otras sí. Córdoba y Santa Fe se da muy fuerte, en Mar del Plata se da muy fuerte, pero en muchos lugares no, ¿no? Yo qué sé, Jujuy creo que prácticamente no existe, la temática del ataque, el backlash se suele llamar eso cuando son atacados los equipos. Después, si tenemos una oportunidad, vamos a hablar un poco del backlash argentino, que es muy interesante. Voy a hablar sobre la intervención en la temática del maltrato infantil. La vez pasada ya habíamos abordado el tema de la detección. ¿Cómo lo abordamos? Cuando hablamos de una sospecha. Y lo que uno denunciaba, notificaba, comunicaba, era la sospecha. Ahora bien, cuando hablamos de detección, no hablamos de cualquier sospecha. No hablamos que doña Porota de golpe escuchó que su vecino lloraba una vez, entonces fue y hizo la denuncia. En todo caso, vamos a estar atentos a en esa temática a quien se lo cuente. Pero lo importante es que hablamos de una sospecha fundada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenga consistencia y que tenga algún tipo de razonamiento lógico para generar una sospecha. Esta etapa, como se darán cuenta, de detección, es fundamental porque lo que va a poner esta etapa es el movimiento de la maquinaria de protección, ¿no? Después de la detección, por supuesto, una persona escribe, digamos, una maestra, pongamos siempre la parte de la maestra, que en mi experiencia son los que más detectan maltrato. La maestra eleva una notificación y empieza la evaluación. Ya este campo de la evaluación ya tiene que ver con los sistemas de protección, ¿no? Puede ser, evaluación se puede llamar de otra manera, pero es una evaluación sobre el sistema de la sospecha, ¿no? El equipo que corresponde lo recibe, ¿no? Evalúa, cita seguramente, hablará por teléfono, citará a la maestra y se comienza a generar lo que se llama la admisión al sistema. Esta admisión es fundamental porque de ahí en más va a poder generar los informes que hace falta. Hay muchos tipos distintos de cómo se realiza esta etapa. Yo propongo siempre que se genere, aunque sea un protocolo mínimo para el registro de datos, ¿no? Y generalmente los datos duros, porque generalmente cuando uno está en la temática y va anotando los temas, en general se olvida muchas veces de temas fundamentales. Por ejemplo, el teléfono,
¿no? Ustedes no saben la cantidad de informes que nosotros recibimos de diferentes organismos que se olvidan el teléfono de contacto con... Nos piden que actuemos, pero se olvidan de cómo hacer para conectarnos, ¿no? Y esto, aunque a usted le parezca algo raro, es increíble la cantidad de falta que falta el teléfono. Por eso siempre yo recomiendo que haya un mínimo protocolo, aunque sea para los datos duros, donde figure el nombre de los niños, ¿no? Y de las niñas, las edades, ¿no? Esto también es algo que pasa mucho, que no figuran las edades, la dirección y teléfono, cómo se contacten, el nombre de los padres, ¿no? Cuál es la familia conviviente, cuál no es la familia conviviente, el nombre de la persona que tiene la sospecha fundada, ¿no? Y otro tema que también siempre es importante, porque siempre es bueno consultar, es que si algún organismo está actuando previamente a esta sospecha, ¿no? Muchas veces pasa que aparece la alarma y detectamos que por ahí algún organismo, llámese no fortalecimiento de la sociedad civil o algún organismo o alguna ONG o alguien que pueda dar cuenta de lo que está pasando en esta familia, ¿no? La admisión, como yo lo llamo, es fundamental porque en general en la admisión bien tomada, entre el 70 y el 80% del informe que se va a tener que realizar, si hay que realizarlo, se va a sacar de esa admisión, ¿no? Por eso es fundamental tomarse su tiempo, ¿no? En general las admisiones, en algunos equipos muy formados, la toman solamente la gente más formada, generalmente los jefes de equipo, etc. En otros equipos la toma cualquiera porque considera que es horizontal. Se trata de horizontalizar los saberes de los equipos. Ya dijimos que la sospecha tiene que ser fundada y una vez que tengamos entrevista con esta persona que tiene la sospecha, seguramente se citará o a los padres de los niños o a los niños, ¿no? Ahora bien, ¿qué evaluamos exactamente? Lo que se evalúa en los equipos de maltrato es, y escuchen bien esto, evaluamos el riesgo de vida que corre el niño o la niña, ¿no? ¿Y qué clasificamos? Clasificamos bajo riesgo, riesgo medio, alto riesgo, y ahora hay una nueva categoría que se puso a funcionar en los últimos años, que es altísimo riesgo, ¿no? ¿De qué dependerá esta clasificación? Como dijimos, el riesgo de vida. ¿De cómo sabemos cuál es el riesgo de vida? Todo maltrato que puede dañar fuertemente, si físicamente matar al niño, lastimarlo severamente al niño o a la niña. ¿Cuáles son estos? Y ahora señalaré algunos que tengo así en memoria. Ahorcamientos, ¿no? Esos padres, esas madres o esos adultos que tienden a agarrar el cuello del niño. La asfixia, ¿no? Que no necesariamente es ahorcamiento, puede ser que le ponga una bolsa en la cabeza. Ahogarlos en líquidos. Yo tuve un paciente una vez que el padre tenía un excelente jardín, tenía varios tachos para juntar el agua de lluvia, y su forma de poner límites cuando la madre le decía era agarrar la cabecita del niño y ponérsela dentro del agua, ¿no? Golpe con puños cerrados, aunque le parezca mentira, es diferente una cachetada que un golpe con un puño, ¿no? Patadas, amenazas con armas, ¿no? Pelar un cuchillo, amenazarlo con una pistola, ¿no? Quemarlo, este es un típico, se utilizaba muchísimo en la época, por ejemplo, si el chico robaba, en vez de cortar la mano porque no podían, le quemaban la mano, ¿no? O se lo quemaban con cigarrillos, ¿no? Utilizar objetos para pegar. ¿Se acuerda que la vez pasada habíamos hablado de por qué era el golpe en un falso límite? Y una de las causas era porque cuando es chiquitito es un chirlo, pero cuando va creciendo uno tiene que agarrar diferentes objetos, ¿no? Y muchas veces es un palo o un alambre, ¿no? Para realmente utilizarlo como látigo. Y algunos dichos, ¿no? Que se suele escuchar en las primeras entrevistas, como no sentía que era yo, paré porque me dolía el brazo, no pude parar, ¿no? Me acuerdo una vez que vino una madre muy preocupada, era ella una mujer joven, heavy metal, ¿no? Con una nena de 12 años, y cuando la nena le contestó, ¿no? No tuvo nada mejor, ¿no? Imagínense todo oscuro, cuero, tachas, que sacarse el cinturón, ¿no? Y comenzó a pegar con el cinturón lleno de tachas. Para colmo, ella me trae el cinturón, me lo pone sobre la mesa y me dice, yo no pude parar, le pegué con mi cinturón y le pegué con la hebilla, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esta madre? Estaba pidiendo auxilio porque se había asustado de lo que había hecho,
¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, esto de que yo le dije, no, me paré porque me dolía la mano, el brazo, también fue un dicho de ella, ¿no? Fíjense el riesgo gravísimo que tenía en este caso la niña de 12 años. La sospecha que un niño, hay un tema que es fundamental y que siempre tenemos que tener en cuenta. Vieron que yo dije que al principio vamos a alargar unos tips, algunas cuestiones que hay que aprendérsela a fondo para trabajar en el maltrato infantil. Y es esta. La sospecha de que un niño o una niña está siendo abusado sexualmente siempre, pero siempre se considera de altísimo riesgo. El daño psíquico, ¿no? El avasallamiento de la psiquis del niño que está siendo abusado, por eso considera siempre de altísimo riesgo, ¿no? A veces nos pasa que no siempre tenemos todos los datos para comenzar a tomar decisiones, ¿no? Y cuando nos pasa esto, ¿no? Nos tenemos que tomar, no tomamos el tiempo. Ante la duda, ¿no? Directamente se actúa, se protege al niño, ¿no? Entonces la evaluación nos genera, vemos que la sospecha es fundada, vemos que es real, y todavía nos queda una duda y no tenemos tiempo de sanarla, se protege inmediatamente al chico. Ya va a haber 1, 2 o 3 días, ¿no? Para poder revertir esa duda. Pero si el chico está siendo abusado, si el chico tiene un maltrato de vida, muy probablemente en ese momento le cueste la vida. Entonces, cuando tenemos ese punto de alto o altísimo riesgo, vamos a actuar de esto, ¿no? Ahora bien, pasamos al tercer nivel. ¿Qué hora es? Nos quedan todavía 5 minutos. Yo quería cortar y media, pero vamos a cortar menos cuarto. ¿Qué es el tercer punto? Es modificar el riesgo, ¿no? Ya hicimos la admisión, ya nos notificaron, hicimos la admisión, hicimos la evaluación, y ahora viene a ver cómo podemos modificar el riesgo. Por supuesto, es fundamental, cuando esté siendo maltratado, modificar este riesgo. Depende del tema, el tipo de maltrato, su frecuencia, su origen, su gravedad, como decíamos antes, es que se tomarán las decisiones. Si el maltrato es leve o medio, ¿no? Te vendrá con la familia y se verá cómo modificarlo, y veremos que no hace falta sacar al niño de la casa. Pero si lo consideramos grave o gravísimo, altísimo riesgo, tendremos que actuar inmediatamente. Hay una cosa que a mí siempre me pareció interesante, es que siempre los casos de altísimo riesgo suelen aparecer no los días lunes a primera hora, sino los días viernes a las 3 o 4 de la tarde, cuando no hay ningún funcionario sentado en su silla, ¿no? A mí me pasó eso un montón de veces, que siempre espera, la urgencia siempre es a la tarde y cuesta muchísimo encontrarlo. Es tan así que hay una ley nacional, la 24417, que era muy sabia, es una vieja ley, el maltrato, que era muy sabia, porque planteaba dos situaciones. Si el niño tenía riesgo en ese momento, le dan al profesional o a la persona que había tomado conocimiento 72 horas, en ese caso era antes de la ley marco 1661, así que desea denunciarlo, tenía 72 horas para hacer la denuncia. Si el niño estaba protegido de ese riesgo, no ponían tiempo. Entonces uno podía entrar, el chico al tratamiento, estaba protegido el chico ya, y uno podía tomarse 4, 5, 6 meses para portarse al niño para hacer la denuncia. Pero marcaba claramente 72 horas. Y yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué 72 horas? ¿Por qué no 48? ¿Por qué esperar 72 horas para proteger a un chico? ¿Saben por qué? Porque justamente consideraba lo que yo contaba en los viernes. Entre el viernes y el sábado hay 24. Entre el sábado y el domingo otra 24. Entre el domingo y el lunes otra 24. Entonces, si aparecía el maltrato el día viernes, tenía 72 horas, ¿no? Para hacer la denuncia el día lunes, ¿no? Fíjense hasta qué punto habían tenido cuenta de esto. Yo no me había dado cuenta hasta hace poco cuando hablaba justamente de este tema. Entonces, cuando estamos en altísimo riesgo, hay que proteger al instante. Muchas veces pasa, la última vez que nosotros tuvimos que actuar, nosotros somos un programa de asistencia al maltrato infantil, no somos que tomamos denuncia, no evaluamos, sí evaluamos a riesgo, pero por otra razón después vamos a explicar por qué. Pero muchas veces nos pasa que llega una paciente nuestra y nos cuenta, la última vez que fue un año ya, porque el 2020 no existió,
habría sido por febrero, me acuerdo, porque yo estaba yéndome a vacacionar a Córdoba, estaba haciendo un viaje rápido a Córdoba, y me llama una de nuestro equipo avisándome que la paciente de ella, de 14 años, le acaba de contar que tenía un procedimiento de acercamiento de un supuesto abusador, que era el padrastro, que era la pareja de la madre, y la madre todos los fines de semana, del viernes al domingo, iba a vivir con sus hijos y con esta niña de 14 años a la casa del supuesto abusador, cuando tenía una prohibición de contacto. La niña no toleró más esto y se lo contó a su psicóloga. Y ahí tuvimos, entonces mientras ella hacía los informes, yo tuve que parar en un lugar de la señal y comencé a llamar a todo el mundo, ¿no? Para justamente proteger a la niña. Esa niña fue protegida en ese momento, ¿no? Mientras tanto, imagínense, estaba la madre esperando para retirarla, nosotros diciendo que tenía que esperar, diciendo que había llamado el consejo, bla, bla, todo, ¿no? Y fue protegida en ese momento. Cuando protegemos al niño y llegamos a ese punto, hay diferentes acciones que hay que tomar, en este orden. Lo primero que hay que hacer, y si es posible, lo recalco y subrayo, si es posible, sacar al agresor de esa casa, ¿no? Siempre hay que intentar sacar al agresor, ¿no? ¿Y por qué digo que si es posible? Muchas veces el agresor es el único adulto conviviente del niño, entonces si se lo sacás se queda el niño solo. Otra vez es el progenitor. Cuando digo agresor, por supuesto me refiero también a agresora, ¿no? El progenitor, que teóricamente no maltrata, lo introduce todo el tiempo en la casa, ¿no? Porque al fin y al cabo es el que mantiene a la familia. O muchas veces el progenitor que teóricamente no maltrata puede llegar a ser cómplice, y esto después también tenemos que abordar. Cuando hablemos del tema de maltrato infantil, vamos a hablar sobre la complicidad o partener de estos casos. O a veces uno agrede y el otro también agrede, entonces es posible no agredir. Muchas veces en estos casos pasa que uno de los agresores es terrible y el otro agresor es menos terrible. Entonces el otro dice, pero ese no me duele lo que me pega. Muchas veces pasa eso, ella pega poco, él apenas me pega, porque claro, el otro pega todos los días, varias veces por día, el protector que casi no pega, los chicos lo tienen como el protector, ¿no? Entonces, si no se puede sacar al agresor del domicilio donde vive el niño o la niña, hay que comenzar a buscar referentes, primero familiares, parientes, que puedan poner límite a estos progenitores. Muchas veces hay parientes que los aceptan para después entregárselo a los 3 días a los progenitores. Uno tiene que ver que sean coherentes, que sean fuertes y que puedan poner límite a estos progenitores. Y si no pueden ser familiares, ya referentes como la casa de un amigo del colegio, etc. Y por último, si no se consigue, va a tener que ser o un hogar o una familia de acogimiento, ¿no? Muchas veces, por la urgencia, porque hay que proteger al niño y es justamente viernes, entonces cuesta muchísimo contactarnos con quién puede protegerlo, va unos días a un hogar, ¿no? A veces hay hogares de tránsito, a veces no, pero a veces un hogar hace como hogar de tránsito, y se queda unos días hasta que se puede organizar, se puede armar un sistema de protección alrededor. Como decía antes, y esto es uno de los temas que hay que tener muy seguro, muy, muy grabado, cuando se tiene dudas, se protege al niño. Eso, acuérdense siempre de eso. Y otro tema también importante, si protegemos a un niño, protegemos a todos los niños de la casa. A veces pasa que te dicen, bueno, abusa de la nena de 12 años. A los más chiquitos no los abusa, ¿no? Vamos a esperar que sean abusados para protegerlos. No, hay que tomarlo a todos los niños, se protege a todos los niños y después se va a ver, ¿no? Esto es lo típico, yo mientras veía que se escribía que era también de violencia de género, el típico, es un excelente padre, le pega, le hace mierda a la madre, pero al padre, es decir, a los chicos ni los toca, no sé, lo contento que está con ellos, lo saca a pasear, lo lleva a todos lados, pero sí, eso sí, a la noche hace mierda a la madre. Y no tiene registro que esos niños, como había mencionado antes Laura, son testigos de violencia, tienen un maltrato, ¿no?, emocional terrible, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y a veces es un quilombo tomar las decisiones, es un verdadero quilombo. Voy a dar un ejemplo que suele pasar, que no es tan extraño. Mamá de 16 años, una madre adolescente, que también es una nena, 16 años, con 3 hijos.
de 4, la nena tiene 4, el nene tiene 3, y la última bebé, que es una nena también, de 1 mes, ¿no? Estos 3 chicos son hijas del incesto, ¿no? Y esta madre, ¿no?, que quiere ser una adolescente, ¿no?, los hace mierda porque también ella tiene privado todas sus posibilidades por tener que ocuparse de estos chicos, ¿no? Ahora bien, se detecta a los 4 niños, la madre 16 y los 2 chicos, y ¿qué hacemos? ¿No? Otro ejemplo, a ver, son protegidos 7 chicos, ¿no?, entre 17, 16 y los 7 años, ¿no?, por explotación sexual. Que van a una casa especial, secreta, se busca a veces se busca que sea otro pueblo, otra provincia para que protegerlos bien, y nos encontramos que las mayores, ¿no?, tienen una identificación plena con el caso que estoy contando, es un caso real, de un kiosco cerca donde estaba nuestro centro. Las 4 mayores, las 2 mayores principalmente, después las otras 2 están más en el medio, era muy complicado entre ellas, y hacían un poco caso a lo que hacían las más grandes, están todo el tiempo hablando de los más chiquitos, ¿no? Todo el tiempo hablándole de su mamá, que vamos a tener que se iban a escapar, que iban a buscar a su mamá de vuelta, etc. ¿Cómo tomar decisiones? Acá vemos que son todos víctimas, ¿no? Son todos niños. ¿Cómo tomar decisiones en estos casos tan extremos? Hay una regla de oro, y se empieza a proteger, a generar estrategia desde el más vulnerable, del más chiquito, a los más grandes. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque son reglas que nos va a facilitar la toma de decisiones. Muchas veces es imposible protegerlos a todos, es imposible, por eso puse el segundo caso. ¿Por qué es imposible? Porque las niñas, las más grandes, las dos hermanas más grandes, que eran por ahí las más explotadas sexualmente, para poder sobrevivir, tenían transferencia, estaban totalmente absorbidas por esta madre déspota que las explotaba, ¿no?, y que las ofrecía en el kiosco directamente. Tenían ya digo, está totalmente captada por esta madre, entonces todo el tiempo obedecían y trataban de volver con esa madre, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer en un caso como se separan los 3 más chiquitos que todavía no están tan contaminados, es decir, no están contaminados, iban a otro lugar, ¿no? De por sí, este es un caso que llegó a cámara y que es un caso que actuamos nosotros como supervisamos el caso que nos ha pedido una supervisión en este caso, la supervisión le había pedido tanto el hogar como que tenía a los niños y a las niñas, como el organismo que implementó la medida de protección. Y nosotros comentamos directamente la separación del círculo fraternal, de los hermanos, porque estos 3 hermanos había que tratar de protegerlos y salvarlos. A la del medio también separar a las otras 2 y ver ahí cómo iba a reaccionar. Y las más grandes, ver en qué lugar se acomodaban, ¿no? En el caso del adolescente 16, que era absolutamente víctima, ¿no?, había que proteger primero a los 3 más chiquitos y después trabajar con esta madre, ¿no?, para ver qué podían hacer. Es muy difícil los hijos del incesto que se queden con la madre. Son pocos los casos realmente que hay. Siempre, a ver, que si tienen libertad de elección, me refiero, muchas veces por mandato eclesiástico, social, etcétera, etcétera, la madre de 16 tiene que hacer cargo de esos chicos. Pero es muy, muy difícil que se tengan que hacer cargo. ¿Por qué? Porque ya está fallida la función materna, ya fue obligada, ¿no?, bajo el incesto, bajo un abuso sexual, a ser madre, ¿no? Entonces ya es muy, muy difícil que se pueda hacer cargo de ellos. En el segundo caso, como contaba, los 3 más chiquitos fueron en adopción, ¿no? Las 2 más grandes se quedaron en un hogar y lograron después por autovalimiento, las 2 más chiquitas, y las 2 más grandes se terminaron yendo, se escaparon y volvieron con su madre, ¿no? Otro punto que se me ocurre tocar hoy, también cuando hablamos de los equipos, es sobre nuestras responsabilidades, ¿no? Hoy Jorge habló de tener que tomar decisiones
y Laura también tocó este tema. Muchas veces nosotros estamos en un lugar que tenemos que tomar decisiones. Muchas veces nuestros informes hacen que se tomen estas decisiones, y me ha pasado, y nos pasará seguro a nosotros también, y seguramente a ustedes también, a muchos les habrá pasado, estar discutiendo con una decisión con alguien y les dice, yo no soy quien para tomar esta decisión. Con lo cual uno tiene que decirle, renunciás porque estás en un lugar que tenés que elevar el informe, y si no sos quien para elevar el informe, renunciá, este no es tu trabajo, este no es tu lugar para trabajar, ¿no? Realmente uno trata de discutir, trata de argumentar. Me acuerdo un caso que si no fuera trágico sería cómico. En San Isidro, es un lugar muy alto de la provincia de Buenos Aires, había un juez muy famoso, uno de esos grandes señores, ¿no? Muy antiguo, pleno poder decir, era bien de la familia judicial de San Isidro y de la Justicia Nacional, muchos de sus hijos son jueces o secretarios jueces, familia numerosa, muy cercana, o la mala lengua decían que era Lopudey, muy cercana a Lopudey, muy religiosos también. Se juntaban todos los domingos, se juntaban toda la familia, los tíos, los sobrinos, todos se juntaban ahí, los nietos, todos iban a misa de las 11 y él se quedaba en su casa cuidando a sus nietas y las abusaba, ¿no? Yo tuve una audiencia con el hijo de él, que era un juez, ¿no? Un caso terrible de que los dos progenitores maltrataban a sus dos hijos, muy fuerte lo maltrataba, y el juez todo el tiempo, cuando le decíamos que había que protegerlo, que había que protegerlo, y él iba siempre para unificar esa familia, él siempre decía algo que era esto, es la familia que le tocó. Yo entiendo que les pegan a los chicos, pero es la familia que le tocó, ¿no? ¿Y cómo actúas ante esto? Yo sé que a todos nos pasa esta impotencia de cómo trabajarlo, ¿no? Es muy fuerte trabajar cuando el organismo de protección te sale con él la familia que le tocó, y tan grande como que era un juez, ¿no? Hay pocas cosas que se pueden hacer, ¿no? Quizás aliarse con los defensores de menores, ¿no? La Defensoría de Menores, hoy capaces, la Defensoría de Niño o Niña, que son de Poder Judicial, y quizás ahí, con suerte, llegue a Cámara y veremos qué pasa. Pero es muy difícil que se peleen entre ellos dos, ¿no? Una vez que entonces ya tenemos los grados de protección, sabemos cuándo, una vez que ya está protegido el niño, ¿no? Pasamos a la otra etapa, y es la etapa que es también marcar estrategia, pero ya estamos hablando de marcar, como se llama ahora, es restaurar los derechos del niño y de la niña, ¿no? Antes se decía cómo reparar, cómo curar las terribles heridas que tuvo el niño con todas estas cuestiones del maltrato, ¿no? Y, por supuesto, el abuso sexual. Quizás es bueno explicar que cuando uno habla de maltrato, incluye el abuso sexual, pero muchas veces se pone aparte maltrato, cuando hablamos de maltrato, se pone maltrato infantil y abuso sexual, justamente para tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro del maltrato, el abuso sexual tiene otros ejes muy diferentes a los tipos de maltrato que estuvimos tocando hasta ahora. Esto muy probablemente lo veamos la semana que viene, y ahí vamos a verlo cómo lo podemos hacer. Bueno, otra vez nos excedimos, son 56. Después hablaré un poco más de este tema la próxima. Así que bueno, no me di cuenta de la hora. Bueno. Estamos bien con la hora, Nico. Ah, sí, yo tengo 56. Sí, son menos 5. Por eso, bueno, yo quería cortar menos cuarto porque Laura había generado un montón de comentarios y dudas, así lo podíamos tocar, ¿no? Abordarlos. Bueno, entonces, bueno. Si ustedes quieren, los retomamos el encuentro próximo. Sí, hubo una pregunta que por ahí la podemos responder en 5 minutos, de última sí. Dale, Lau. Dale. Creo que había sido Mariela, ¿puede ser? ¿Tarifeño? Mariela Tarifeño, sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias Mariela por la pregunta. Cuando yo me refería a dispositivos, me refería a el conjunto de discursos, instituciones instituciones, disposiciones del cuerpo, ¿no? Porque un dispositivo también comprende
el modo en el que nos movemos, en el que nos sentamos, ¿no? Y saberes, ¿no? Cuando hablo de dispositivo me refiero a los saberes disciplinares, a las leyes que son propias de un dispositivo, ¿sí? Y que de algún modo todos estos elementos que acabo de mencionar comprenden aspectos de lo dicho, de lo explícito, pero también de lo implícito, ¿no? En el dispositivo también se juegan cosas que uno no dice, pero que están, ¿no? Digo, cuando hablo de dispositivos institucionales, nosotros somos una institución dedicada a la asistencia del maltrato infanto-juvenil, ¿no? Y dentro de nuestra institución tenemos distintos dispositivos de atención. Bueno, el dispositivo de atención a niños y adolescentes comprende una serie el dispositivo clínico, si se quiere, comprende una serie de leyes, de disposiciones corporales, de saberes que se ponen en juego, de modos de hablar, de comunicarse, pero fundamentalmente creo que un dispositivo no es algo que se construye de manera aislado y de la nada, ¿no? Sino que es una formación histórica, ¿no? Se construye en un contexto histórico determinado y tiene como función responder a una urgencia. En este caso, los dispositivos que nosotros generamos son para responder a la urgencia que representan niños y adolescentes víctimas de maltrato. Eso, no sé si... Bueno, todo esto igual, yo voy a dejarles un texto que me parece re interesante que toma... porque digo, desde la filosofía se habla mucho de dispositivos, lo mencionan Foucault, Agamben, bueno, un montón de autores, y el texto que les quería pasar tenía que ver con eso, así que después lo voy a subir y bueno, y espero que les sirva. Algo de interesante en el trabajo del maltrato infantil, y es, como decía Laura, no hay un solo discurso, ¿no? Todos tienen su parte de discurso, pero además, lo más rico de trabajar en el maltrato es que no hay ninguna ciencia, ni el psicoanálisis, el trabajo social, ni la legal, que encaja perfectamente y es absoluta para tratar a los chicos víctimas de abuso y de maltrato. No hay ninguna, ¿no? Nosotros, no solamente psicólogos, psicoanalistas, tenemos un montón de corrientes dentro de la psicología y nos nutrimos de todas, ¿no? Nos nutrimos de la cognitiva, nos nutrimos, que por ahí en otro campo, por ahí no estamos muy de acuerdo, pero él tiene herramientas muy valiosas para trabajar el maltrato, de la gestáltica, también tiene sus aportes muy ricos, ¿no? Hasta en lacanianos tenemos aportes ricos, ¿no? Por eso te digo, es lo más rico de trabajar con maltrato es eso, que uno no puede hacer que en la patología que tenga el niño víctima de maltrato se acomode a nuestro saber, sino que nosotros tenemos que ver de todo nuestro saber y comenzar a averiguar qué es mejor para ese niño y para el tratamiento de ese niño, ¿no? Y eso es lo que hace muy rico, ¿no? Bueno, Laura, ¿querés decir algo más? No sé si contesté la pregunta. Bueno, cualquier cosa vamos a leer en los comentarios y después vemos, claro, cualquier cosa ya ¿no? o Majo nos suben las preguntas que hay ahí y mañana empezamos, el martes que viene empezamos con eso, como hoy. ¿Les parece? Bueno, dale, Nicolás, muchas gracias y nos vemos el martes a que viene. Janet, fue muy agradable. Chao, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.